entzako da bakar? Ez bestela... Gaurko deialdian Irungo hirian inzidentzia handia daukan kontu batekin gatozkizu eta hain zuzen ere da Irungo Arbeseko egoitza berriaren proiektua. Irungo hiritarrek eta bertako ordezkariek, gogoan daukat adibidez, Foro de Ciudadanos Iruneses edo bertako foroak behin eta berriro bileretan eskatzen eta reibindikatzen zuen kontu bazan, proiektu bazan, eta guk zorionez aurten ja martxan jartzen dugun proiektua dugu. Hortik aurrera gaurkoak emango duena da zein izango den norabidea proiektu honena, ze hito edo mugarri nagusi edukiko dituen. Lehenik eta behin esan, kronologiarekin aurrera eginik, datorren astean, ez zuzen ere hilaren 18an, jartzen dugula ja esposizio publikoan proiektua. Orduan, lehenengo tramitazioaren lehenengo mugarri importanteena datorren astean ematen dugu. Horrek irikitzen du fasea, lehenengo alegazioak aurkezteko, eta alegazioak aurkeztu ondoren, gu ja pliegoak publiko egingo ditugu aprilaren 2an. Hori da, bigarren mugarri nagusia. Proiektuak aurkezteko epe bat irikiko da, udapartean hautatuko dugu proiektu hori. Eta hautatu ondoren, ja pentsatzen duguna da adjudikatzea, guk egingo duguna da, balorazioa proiektuena hartuko dugu, proiektuak hartuta eta balorazio hori hasiko gara egiten udan, eta behin betiko adjudikazioa egingo dugu urrian. Eta hilabete hortan bertan, espero dugu obrak hastea. Obraren iraupena izango da 2 urtekoa, eta beraz, 2021an amaitu egongo litzateke egoitza hau eta funtzionamentuan. Horiek lirateke beraz, aurreikusten ditugun mugarri nagusiak. Proiektuaren eduki edo ezaugarri nagusiak dira 130 plaza edukiko dituela, egoiliarrentzako, eta horietatik 15 izango dira psikogeriatrikoak. Bestaldetik edukiko ditu baita ere 54 plaza edo apartamentu tutelatuetan, eta 30 plaza baita ere eguneko zentruan. Eta ez dugu ahaztu behar baita ere edukiko dugula zentru berritzaile bat, gero aipatuko dugu adin berriren ikuspegia, baina ikusten dugu gaur egun egoitzek behar dutela bere ikuspegi berritzailea, eta hor Arbesen baita ere berrikuntza ikuspegitik batik bat personen autonomia personala bultzatzeko berrikuntza zentru bat edukiko dugu baita ere Arbesen. Aurrekontua denera 22 milioi eurotakoa izango da. Guk ikusten duguna da, udalak berak solairua edo orubea eskaintzen duela proiekturako, eta bere esku dago, udalaren esku dago baita ere, apartamentu tutelatuak martxan jartzea. Eta aurreikusten dugu baita ere, 127 lanpostu sortuko direla egoitza berri honekin. Eta besterik gabe esan, guretzako behintzat oso proiektu desiratua zela, lehenagotik ere Foru Aldundiak martxan jarri nahi izan duena, eta zorionez guk orain jartzen duguna. Eta horrekin guk hiritarrei legealdi hasieran eman genien hitza bete egiten dugu. Hain zuzen ere, Irungo herritarrekin edukitako bileretan behin eta berriro esan genielako, eta nik esan nielako, legealdi honetan martxan jarriko genuela Arbes. Eta beraz guk hitza bete dugu, martxan jarri dugu, eta gaina ikusten dugu legealdia bukatu aurretik, ja martxan jarriko dugula pleguen argitarapenarekin edo publikazioarekin. Beraz, hor ikusten dugu hiritarrentzako behintzat mezu importante badala, eta bigarrena da, zahartze prozesu honetan, gaudelarik Gipuzkoa gure inguruko herrialde guztia bezala zahartze prozesu batean daugelarik ezinbestekoa dugu horri aurre egitea modu positiboan. Guk esaten dugu zahartze aktibo eta benetan emankor baten inguruan eduki beharra dugula estrategia bat gure
persona adinekoek bizikalidadea gero eta importantea eta hobea edukitzea, hori da helburu nagusia, eta beraz, adin berri proiektuaren barruan, martxan jartzen ditugun 3 egoitza nagusiak, adin berri alde batetik Usurbilgoa eta hirugarrena Arbes, denak ere dijoazte helburu berdinarekin. Alegia, personak edukitzea sensazioa etxean bezala daudela, alegia da etxean egotea, 180 gorri nahi duelako, edo bestela etxean bezala egotea. Beraz, egoitza guztiek edukiko dute ikuspegi hori, guretzako funtsezkoa dana. Y bueno, simplemente decir que hoy se hace realidad un proyecto largamente soñado por la ciudadanía de Irún. Nosotros, a inicios de legislatura, dimos la palabra a la ciudadanía de Irún de que íbamos a poner en marcha la residencia de Arbes y con los movimientos que estamos haciendo ya y fundamentalmente con el que se va a producir la semana que viene, que es el momento de la exposición pública del proyecto, el 18 de febrero, el lunes, se pondrá en marcha esa exposición pública, pues damos comienzo a la tramitación administrativa para la ejecución de la residencia dentro de 3 años, que sería el 2021. ¿Cómo va a ser, digamos, el calendario de la tramitación? En primer lugar, como decía, la semana que viene se produce la exposición pública. Después de recibir las alegaciones, se publicarán los pliegos el 2 de abril. A partir de ahí se producirán las ofertas de las diferentes empresas y se producirá la valoración de esas propuestas, calculamos que el mes de junio o julio, en verano, para que el mes de octubre se produzca ya la adjudicación de las obras y el propio mes de octubre comiencen las mismas. Y hablamos de 2 años de construcción, con lo cual el 2021, como decía, estará finalizada la residencia en pleno funcionamiento. Los datos brevemente dichos serían 130 plazas residenciales, de las cuales 15 son unidades psicogeriátricas, en la unidad psicogeriátrica, 54 plazas de apartamentos tutelados, 30 en centros de día y además un centro innovador para el fomento de la autonomía personal de las personas mayores, evidentemente. En este contexto no podemos olvidar que tenemos en marcha la estrategia Adin Berri, que lo que precisamente pretende es fomentar la autonomía personal de las personas mayores, un envejecimiento activo, un envejecimiento de valor, y pensamos que esta residencia, junto con la de Usurbil y con la de Adin Berri en Pasaia, pues constituye un buen núcleo duro para desarrollar la estrategia Adin Berri, que es una estrategia, como sabemos, innovadora y que pretende que Guipúzcoa sea una referencia muy importante en Europa en esta perspectiva del envejecimiento saludable. El concepto de housing, que lo dijimos también con motivo de la residencia y del centro de Adin Berri, las personas mayores quieren estar o en su casa o como en su casa. Y las residencias y los centros que pongamos en marcha siempre a partir de ahora van a tener esa perspectiva, trabajada en las 3 residencias de nueva creación. Hablamos de un presupuesto de 22 millones de euros. El ayuntamiento cede la parcela y asume también la creación de los apartamentos tutelados y se prevé la generación de 127 puestos de trabajo en la residencia de Arbes. Y para finalizar, hablamos de un proyecto, como decía, largamente reivindicado y reclamado por la ciudadanía de Irún y de la comarca de Bidasoa. Hablamos también que junto con el proyecto de la Ronda Sur, esta legislatura ha sido especialmente fructífera en la ciudad de Irún, con la puesta en marcha de 2 infraestructuras, de 2 proyectos que son fundamentales para el futuro de la ciudad. Hablamos del ámbito de la movilidad, en un contexto en el que la ciudad está especialmente congestionada por diferentes motivos, y también hablamos de este proceso de envejecimiento que requiere también de infraestructuras para hacer frente al mismo, y en este caso Arbes es una infraestructura absolutamente nuclear. Y esa sería la valoración que nos toca hacer. Hortik aurrera, zalantzari bali maduko zuen, edo maite hemen dago eta ere erantzuteko, bali maduko zalantzarik. Una duda, porque aquí pone que hay 54 plazas de apartamentos tutelados que financiarán la Diputación, o sea, el Ayuntamiento, sí. Y luego pone 26 plazas de apartamentos con apoyos para personas con discapacidad dependientes. Esas plazas que están dentro de esas 130, ¿en qué consisten exactamente? No,
son plazas residenciales para personas que tienen dependencia y también discapacidad. O sea, son, aparte de las 115 plazas de residencia para personas con dependencia, estas son para personas que tienen dependencia y discapacidad. Como sabéis, tratamos de adecuar todos los servicios a los perfiles existentes y tratamos de dar una atención individualizada, y este es un perfil que hemos visto que había que potenciar. Y bueno, señalar igual, ¿no? Hay 25 plazas para centro de día con discapacidad, y como señalaba el diputado general, ¿no? Las plazas para autonomía para discapacidad física, que es un recurso pionero. Y con esto que tratamos, bueno, pues además de dar una atención integrada en la que se coordina primaria y secundaria, ayuntamiento y también la Diputación, bueno, pues ofrecer esa atención donde ponemos a la persona en el centro y donde tiene todo un proceso vital, ¿no? Desde los centros de día a los apartamentos tutelados y las residencias. Esta es un poco una máxima que estamos siguiendo en todos los recursos nuevos que estamos poniendo en marcha, y también en la adecuación de aquellos que estamos renovando. Pero, insisto, esas son plazas residenciales para personas con dependencia y que también tienen discapacidad. Pero también va a tener el formato este de apartamento, eso es. Digo que van a tener ese formato de apartamento, pues como los que habéis presentado en Adinberri o en el de Usurbil, ¿no? Que no van a ser habitación tipo residencia actual, sino más especie de apartamento. Por eso, más que nada por el término apartamento. Sí, lo señalaba además el diputado general. Una cuestión son los apartamentos, los tutelados o estos apartamentos para personas con dependencia y discapacidad, y otra cuestión es el modelo housing que queremos llevar a cabo en todos los centros residenciales, ¿no? Es a lo que aspiramos, y por supuesto todos los que pongamos en marcha van a seguir esos principios. Una descripción que se suele utilizar es que desaparecen los pasillos. Bueno, no sé si exactamente será así en todos los casos, pero sí es una tendencia, ¿no? El hecho de que menos pasillos y más espacios para generar comunidad. Sí, ahí lo señalábamos el otro día cuando hablábamos del centro en Usurbil, pero estamos tratando de adecuar todos los espacios arquitectónicos, los espacios físicos, a esa atención centrada en la persona lo más posible a un domicilio, ¿no? Y ahí, bueno, pues estamos reformando la manera de atender, evolucionando, y también en los espacios físicos, que son importantes. Respecto al presupuesto, habéis matizado que la parcela la hace el Ayuntamiento de Irún, que también ellos ocupan de la financiación de esos apartamentos, pero exactamente la división de esos 22 millones, ¿cuánto corresponde a la Diputación? Sí, bueno, ahí lo que se ha hecho es una estimación, porque todavía no se ha procedido a la adjudicación, pero de esos 22 millones se calcula más o menos 5 millones corresponderían a lo que son responsabilidad municipal. Pero insisto, este es un proyecto que detrás de él hay muchísima coordinación entre las dos instituciones, y que va a haber muchos elementos comunes de responsabilidad de las dos, o sea que iremos puliendo, pero en cifras grandes esos son los porcentajes. No sé si con los tres centros que habéis presentado en estas 2 últimas semanas, para 2022, que es cuando se prevé que los 3 estén en funcionamiento, ¿qué porcentaje pensáis que puede paliar esa pues, carencia de plazas que hay para personas mayores en Guipúzcoa? ¿Qué porcentaje esperáis paliar con esas plazas que se van a crear? Nosotros tenemos aprobado el mapa de servicios sociales con el despliegue de 879, creo, plazas en todo el territorio hasta el 2021, 400 de ellas destinadas a la atención a la dependencia, con lo cual, bueno, pues el grueso de ese mapa va a ir contra otros recursos, ¿no? Pero lo que sí nos parecía importante, porque además es algo que sufrimos al inicio de la legislatura, es la necesidad de tener, respetando un equilibrio territorial, o sea, en todo el territorio, recursos que puedan hacer frente al incremento de demanda.
por eso estamos trabajando. Esto ya es una materialización de los proyectos que llevamos toda la legislatura trabajando, pero hay otros que también estamos trabajando y lo que buscamos es ser capaces de tener una oferta de plazas que junto con otras medidas que también conocéis, como es el refuerzo de la atención en el domicilio, nos pueda ayudar a hacer frente al incremento de la demanda, con lo cual esto forma parte de una estrategia global a nivel de todo el territorio. No sé si te he contestado. ¿Sí? Por porcentaje no tengo entendido. Más o menos la cifra que esperáis, que entiendo que de aquí a unos años también aumentará las personas mayores que sean dependientes. Entonces, sí, nosotros... Las concretas es un poco complicado. Sí, nosotros la previsión del mapa que tenemos, la estimación después de contrastar con la evolución de la demanda y las previsiones de incremento son que vamos a necesitar 400 plazas hasta el 2021 y esas ya las tenemos más o menos distribuidas, entrarían al final estas de ARBES al final del año, si todo va según el calendario previsto, pero insisto, esa es la previsión que tenemos de incremento. Ahora bien, el objetivo es más allá y tener preparado diferentes recursos que nos puedan ayudar a, si hay un incremento de demanda mayor, poder hacer frente. Porque una residencia, evidentemente, ni se crean plazas nuevas de la noche a la mañana, ni se crean equipamientos nuevos de la noche a la mañana, que ese es el gran hándicap que hemos tenido esta legislatura, porque no teníamos capacidad de crecimiento en plazas. Oso ondo. Bueno, besterik ez badago? Eskerrik asko.